promesa de vender. Difícil es el camino, pero yo sigo con él. Muy difícil decir que ha sido Fidel para mí. Para mí Fidel ha sido el símbolo de una lucha victoriosa, de una capacidad de cambiar el mundo estando en un lugar tan chiquito y tan periférico, de la capacidad de desafiar el gigante, de ganarle y de seguirle ganando por 60 años y más. Haberlo conocido me llena de orgullo, haber compartido con él me da mucha alegría y casi apaga la tristeza de saber que hombre como él muy difícilmente volverán a nacer. Te abrazo con el cariño de una mexicana que creció admirando tu digna y valiente lucha antiimperial. Fidel querido, que la belleza de los robles de tu natal Virán, el inmenso amor y respeto de millones de camaradas, te cobijen en tu descanso. Mi amor Romila, soy el director de la campaña de solidaridad con Cuba en el Reino Unido. Quería decir algunas palabras en este momento en memoria de Fidel, porque durante este tiempo de COVID-19 su legado brilla en este momento de crisis de salud mundial. Fidel, realmente eres un héroe para las personas de todo el mundo. Gracias. Es pensar en uno de los más grandes y más importantes intelectuales del siglo XX en América Latina. Quiero felicitar a Cuba por haber sido la patria de este hombre que nos enseñó a amar al pueblo y que dedicó su vida a la unidad del pueblo cubano. Felicito a Cuba y también me felicito a mí porque tuve la oportunidad de conocerlo, de hablar con él, la oportunidad no, el privilegio de hablar con él en varias ocasiones. Gracias Fidel, gracias Cuba. Con ustedes, hermanos cubanos, que su luz de Fidel brilla más allá del horizonte. Es el hombre que nos guía en la lucha liberadora de nuestro pueblo y estamos convencidos que lograremos ser consecuentes con su ejemplo. Lo recordamos y lo valoramos y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo cubano que lucha más de 60 años en contra del bloqueo. Porque Cuba es digna, porque Cuba es heroica. Nuestros mejores saludos para ustedes, hermanos cubanos. Hola, mi nombre es Elvira López y pertenezco a esta tierra guatemalteca hermosa y hoy estoy dando un mensaje a los aires para saludar a Cuba. Fidel Castro fue un hombre como ustedes, como yo, como cualquier ser humano con cerebro, con sangre, con huesos, pero que dejó un legado a la humanidad por el cual lo admiramos tanto y por eso le estamos dando hoy palabras de reconocimiento que para mí se simplifican en dos palabras: fortaleza y solidaridad, que le enseñó a ese pueblo cubano permanecer en pie, seguir en lucha, pese a ese bloqueo del imperio que durante años ha atacado a esa pequeña Cuba y han sabido resistir y siguen luchando. Y solidaridad, ¿por qué? Porque los batallones de batas blancas han desempeñado una labor humana alrededor de todo el mundo en estos momentos de pandemia y antes de la pandemia ayudando a muchos países. Gracias Cuba, gracias Fidel. Hoy recobramos al comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Lo primero que viene a mi mente es cuando me dieron el libro de Fidel Castro en la Escuela del Idioma Pepito Mendoza. El libro La historia me absorberá. De verdad que Fidel, la historia lo ha absorberado. Muchas gracias. Eso es el recuerdo yo que tendré para el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Y eso es la orden que dijo a todo el mundo nos ha dejado, de seguir la lucha para la igualdad en el mundo. Celebro con mucha alegría el sumarme a este homenaje colectivo a una fecha importante para todos los de nuestra generación. El más grande líder que dio América Latina en el siglo XX, uno de los 10 más grandes de toda su historia y uno, para mí, de los 100 líderes más grandes de la historia humana. A esa dimensión lo llevo. Un hombre que fue capaz de realizar una proeza sin parangón en la larga historia humana, como fue
crear y sostener una revolución socialista a 90 millas del imperio más poderoso y agresivo de la historia humana. Año de desafío para la humanidad que enfrenta la grave pandemia de la COVID-19, la lucidez visionaria de Fidel es cada día más vigente. Quizás la obra mayor de Fidel sea haber preparado y así garantizado la continuidad y la perenidad de la Revolución Cubana. Cuando el comandante Fidel Castro entra en La Habana el 8 de enero de 1959 con una revolución triunfante, tenía clara la sociedad que debía construir para el beneficio de su pueblo y la colaboración con los demás pueblos del mundo. Seguirá siendo un faro, un ejemplo para todos los países de América Latina y el mundo. Por eso Fidel vive, la lucha sigue, y los dominicanos y dominicanas que hemos tomado la enseñanza de que somos dos pueblos hermanos, seguiremos apoyando esa revolución. Yo pueda mandar este maravilloso mensaje para quien fuera el líder del mundo, de nuestra América, que pudiera decir uno padre fundador del inicio de la segunda independencia, Fidel Castro. Fidel fue para mí un faro de luz, una guía, una esperanza, un sueño, una utopía. La figura histórica de Fidel Castro emerge, nueva vez, en sus múltiples dimensiones. Para los integrantes de mi generación en la República Dominicana, Fidel era una leyenda. Un rasgo característico del líder de la Revolución Cubana siempre fue su preclara inteligencia, su cultura enciclopédica y su gran dote de orador. Pero además, su gran valentía, su arrojo, la fuerza de sus convicciones y por sus excepcionales cualidades de liderazgo. En un mundo tan convulso como en el que vivimos, en medio de una crisis de civilización, se sienta la ausencia de su voz y la falta de su orientación.